El siguiente programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Imagen Televisión no se hace responsable por los conceptos u opiniones emitidos durante la transmisión de este programa. Bienvenidos mi gente, bienvenidos desde el Palmar hasta el Lora y desde el Lora hasta el Palmar, tierra fértil y generosa, primer emporio agroindustrial de la costa occidental del lago de Maracaibo, primer emporio agroindustrial del tercer mundo, medio palo, ¿no? Medio chuzo, medio guariney, primer emporio agroindustrial, no me puedo decir mentira, fue, pero volverá a ser si Dios quiere, volverá a ser primer emporio agroindustrial del tercer mundo. Porque es tierra donde Dios posó su mano, eso es Perijá. Desde el Palmar hasta el Lora es tierra donde Dios posó su mano. Y aquí quedaron concentradas toditas las divinidades de la mano del Sagrado Creador. R.M. Robinson Millano, ese soy yo. Bienvenidos mi gente, bienvenidos a En Frecuencia TV. Oye Víctor, si pudiéramos cuadrar la cámara a tal suerte que no, porque ahí dice Millano, pero con la O mocha. Sería bueno que lo dijera completo o que dijera Robinson. No tiene más encaje. Ah, ok, ahí está nuestra pancarta, nuestra, ¿cómo es que llaman? Backing o Vacum o Torum. El Torum Santorum. ¿Saben ustedes lo que es el Torum Santorum? El lugar más sagrado en el templo de Salomón. El lugar donde Salomón posó el arca de la alianza, en el templo de Salomón, destruido, reconstruido, vuelto a destruir, y hoy día solamente queda solamente queda el muro de los lamentos, pues, donde acuden los judíos a rendir en Jerusalén, a donde van los judíos a rendir sus tributos al templo de Salomón. Todavía está el muro, una pared pues, cuando hablan de un muro hablan de un bajareque, por decirlo de esa manera. Trump ha dicho que si gana va a construir un muro entre México y los Estados Unidos. Bueno, ese muro es un bajareque que va a levantar ahí. Por supuesto que el bajareque es otra cosa, el bajareque es otra cosa. Una palabra de origen arábigo y que logró afianzarse en la cultura nuestra, porque como sabemos, los moros o árabes, después de una división que hubo entre un enfrentamiento de un primo de Mahoma, una vez que Mahoma salió de Medina a la Meca y retomó Jerusalén nuevamente, estamos hablando en el 700, en el siglo VIII después de Cristo. Entonces hubo una división allí y hubo parte de los árabes que huyeron y fueron y se ubicaron por más de 7 siglos en España. Al-Andalucía, ocuparon casi todo el territorio de Al-Andalucía. Luego los españoles, con el apoyo del papado, ya estamos hablando del siglo XIV, lograron la expulsión. Pero en nuestro idioma quedaron muchas palabras que fueron o provienen del origen del dominio de los árabes en España. Por ejemplo, Madrid, la palabra Madrid significa cacimba, lo que nosotros aquí conocemos como una cacimba, un hueco para sacar agua de allí, eso es Madrid. Y todas las palabras nuestras que tengan una H intercalada, almohada por ejemplo, toditas vienen de los árabes. Almohada, alaraca, todas las palabras que tengan que ver y que involucren el H o el H intercalada, tienen sus orígenes allí. Así que bienvenido a En Frecuencia TV, Imagen TV, bienvenidos una vez más. De allí es que viene aquello, Jun naturan nun dan, Salamanca nun prestan. Porque la Universidad de Salamanca era una de las más prestigiosas
de Europa para más o menos la Edad Media. Recuerden que la Edad Media es un periodo de tiempo de más o menos unos 1000 años, que se inicia con la caída del Imperio Romano y que concluye, para algunos historiadores, la Edad Moderna comienza con la ocupación de los turcos otomanos a Constantinopla, hoy día Turquía, la moderna Turquía, y el nombre es Estambul. Los turcos otomanos estuvieron dando ruido hasta que fueron la gran vergüenza del mundo en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando ya del siglo XX. Y, bueno, la Edad Media más o menos concluye, eso no es una cosa taxativa, tajante, pero más o menos se toma por referencia el aparecimiento del Renacimiento en Europa, en Florencia, el Renacimiento italiano, el Renacimiento. Y se dice renacer porque ya se voltea a ver lo importante que es el ser humano y a quitarle un poco más de privilegios a las deidades o a las divinidades o a lo que creemos como dioses, a pesar de que hablamos del monoteísmo, un solo Dios, pero me refiero a muchas culturas religiosas, por eso digo dioses, y ahí se comienza a ver un poco más el hombre. Obviamente procedimientos transformaciones sociales que se fueron dando, porque a eso también le fueron antecediendo muchos acontecimientos. En el siglo XIII aparece la peste bubónica, que con el correr del tiempo la ciencia demostró que había sido trasladada desde el África por unas ratas. La peste bubónica diezmó la población europea, con él la mano de obra, el aparecimiento del Renacimiento mirando hacia el ser humano, donde está la importancia del ser humano. Y en la Edad Media dominaban en Europa los reyes, las monarquías. No habían regímenes parlamentarios como los hay ahora, ni había democracia, ni se conocía de todo esto. Por eso es que es tan importante la leyenda del rey Arturo, más o menos en el siglo X, siglo XI. No se sabe si verdaderamente existió o no, pero la leyenda del rey Arturo marca una época bien importante. Marca una época bien importante, porque por primera vez se presenta un modelo de gestión gubernamental que no era normal, no se conocía. Se comenzó a manejar después de la Revolución Francesa, pero ya estamos hablando del siglo de las luces, del siglo XVIII, del siglo del conocimiento, del entendimiento. Mas no así, unos 700 años antes, y mucho menos 1000 años antes, y a esto uno se le pone a buscar y le encuentra la justificación. Los reyes eran la figura, Alejandro Magno siempre sé que era un dios. Los griegos habían dejado como herencia que los grandes héroes siempre eran hijos de un dios, probablemente de un mortal y una mortal, o sencillamente de entre los dioses. Pero los dioses terrenales, los héroes terrenales, si existieron o no, como el caso de Hércules, era hijo de una mortal, pero su padre era Zeus. Como el hijo, por ejemplo, de Perseus, que era hijo de dos mortales. Pero al mismo tiempo el mito lo asocia a ser hijo también de Zeus. Es decir, algo parecido a aquello del cristianismo en torno a la paternidad de Dios sobre Cristo. Eso no es una cosa que parte de la cristiandad ni de la cultura judeocristiana. Eso tiene unos antecedentes mucho más arraigados, ni siquiera en los griegos, en una cultura de la que se conoce poco, de la que se cree que antecedieron, que descendieron los griegos, como fueron los minoicos, de los que se conoce bastante poco. Pero en todo caso, la peste bubónica diezma la población, la fuerza laboral se reduce notablemente y eso trajo como consecuencia nada más y nada menos, en un periodo de unos 400 a 500 años, todo el proceso de automatización del que disfrutamos nosotros ahorita, el aparecimiento de la máquina a vapor, a lo que no había mano de obra, hubo necesidad de crear lo que decía Einstein en lo que yo les leí la semana pasada. La necesidad tiene cara de diablo, pues, y entonces comenzaron a aparecer máquinas a vapor, automatización, y poco a poco se iba sustituyendo el empleo de la mano de obra humana. Miren, los egipcios en el antiguo Egipto ya descubrieron el principio de lo que es el vapor para impulsar y obtener el movimiento, impulsar y obtener el movimiento. Pero como le sobraba la mano de obra, y siempre sobró la mano de obra, no fue sino hasta el siglo XVIII cuando probablemente hubo un nuevo descubrimiento, probablemente se retome ese conocimiento, eso no lo sabemos, y aparece entonces nada más y nada menos
que el motor a vapor y con ello el impulso de la maravillosa y mágica revolución industrial. Y aparecieron miles de inventos, se desarrollaron las patentes y apareció entonces la locomotora, porque todo lo que se hace y por todo lo que se lucha es obtener el movimiento. Ustedes no ven que mientras uno no se mueve no está vivo. Entonces el asunto es obtener el movimiento del cuerpo. Por cierto que hoy voy a hacer unos comentarios importantes porque el Papa le ha hecho un llamado a la juventud a dejar el sofá, a dejar la comodidad del sofá. Y sobre esto tengo también que referirme a un célebre héroe fundador de Atenas, tomado como el fundador de Atenas. Teseus, no Perseus, Perseo era otro. Teseus era hijo del rey de Atenas. Egeo se llamaba el rey de Atenas. Párenme bola, ustedes saben que por aquí ustedes van a descubrir por dónde es que le está entrando el agua al coco. Pay attention please to me, o sea, párenme bola a mí. Entonces, fíjense, esto lo voy a empatar, por cierto, con algo que quería hablar. A propósito de que vi en los periódicos el llamado que el Papa le estaba haciendo a la juventud, a dejar el sofá, a dejar la comodidad, y sobre todo en nuestro país, donde hoy por hoy, yo me imagino un muchacho ahorita en este momento que vaya a iniciar a estudiar una carrera universitaria. Supongamos, una carrera universitaria, por citar un punto estructural de manera específica. Pero no quiere decir que el resto no, o que no esté sujeto a lo mismo, o que no esté involucrado. Pero imaginémonos en este momento un muchacho que quiera iniciar una carrera universitaria. ¿Qué futuro está viendo? ¿Estudiar para qué? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde me voy a ubicar? Dígame si la carrera es eminentemente técnica, como el caso de las ingenierías. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Qué voy a hacer? Porque por lo menos yo vi en los libros y en el estudio una oportunidad de crecimiento personal. Aun cuando la persona pueda tener mucha plata, necesita tener crecimiento personal. Papá no estudió, nomás que llegó hasta segundo grado en Julio Árraga, porque no había forma de estudiar aquí en Machique. Ni siquiera en la edad de papá, estamos hablando de la década de los 40, porque él nació en el 37, ni siquiera a pensar que la persona iba a poder estudiar en bachillerato. No había. Hoy día es absolutamente contrario, distinto y diferente, pero vean ustedes la contradicción que hay. Hay oportunidades para estudiar. Yo no estoy muy seguro de que el hecho de que vayamos a estudiar egresen o los egresados sean altamente competitivos en el mercado laboral, porque esa es otra cosa más. Esa es otra cosa más. Hasta dónde llega, ¿verdad?, el nivel de preparación, hasta dónde llega, ¿verdad?, el nivel de formación. Recordemos que según Einstein también, y vuelvo a Einstein, los conocimientos muchas veces no son tan necesarios como la imaginación, porque la imaginación perdura y es ilimitada. Los conocimientos son bastante limitados. Pero bueno, en todo caso, un muchacho pues quiere estudiar ingeniería civil, o quiere estudiar ingeniería mecánica, o quiere estudiar cualquier otra cosa que tenga vinculantes excesivamente técnicos, ingeniería industrial. ¿A dónde están esas industrias? ¿A dónde está ese mercado laboral? ¿Cómo vamos a hacer? Porque si dijéramos, bueno, ingeniería aeronáutica tiene sus espacios muy limitados en el país, pero es que aquí todo el mundo tiene los espacios limitados, hasta incluso carreras muy eminentemente científicas, como el caso de la medicina, como el caso de la sociología, como el caso de la psicología. La gran cantidad de limitaciones hay, porque el asunto, el meollo, son las oportunidades. Recordemos aquello de Mao Zedong: no le dejes el pescado, enséñalo a pescar. Sí, está bien, pero si el pescado, si el agua en los ríos, en los mares, en ninguna parte hay pescado, ¿de qué me sirve a mí entonces aprender a pescar o ser el mejor pescador, por favor? ¿Me entiende? Entonces, bueno, volviendo a lo de que el Papa ha hecho un llamado a la juventud. Por cierto que aquí está conmigo Carlos Romero, y ya vamos a hablar de la cuestión de las redes sociales. Estamos en las redes sociales. Esa que tenemos ahí en pantalla, ¿cuál es? Ese es Twitter. Ah, bueno, que ahí está el pajarito. Y ese es Instagram. Y la flechita para arriba significa macho, varón. ¿No es así? en el simbolismo internacional. Esa que tenemos ahí es el Twitter o Twitter. @Robinson Millano, ahí lo tenemos. Por cierto que ya tengo una buena cantidad de amigos en el Twitter. ¿Ah?
en el Facebook, en el Facebook, en el Facebook, en el Facebook, ese es el Facebook, correcto. F. Robinson Millano, ahí está, ese soy yo, ese sí soy yo, ese soy yo porque este también soy yo. Entonces, ahí está, pues tengo una buena cantidad de amigos en el Facebook, pero me faltan muchos más porque yo quiero llegar a 1 millón. ¿Por qué quiero llegar a 1 millón? Bueno, porque me recuerdo aquella canción. Tú no sabes, hermano, ¿cómo es que se llama? Esa. ¿Cómo es que se llama el que la interpreta? Que creo que es brasileiro. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Entonces necesito 1 millón de amigos. Oye, Carlos, tú sabes que yo te iba a decir que nos trajéramos la lista para yo agradecerle a esos amigos que ya están compartiendo conmigo en el Facebook. Ya están compartiendo. Y una de las ideas es a través de las redes sociales desglosar, porque vamos en la página, ya próximamente también va a salir una página web, webco. No es el webcom. No es la guerrilla que tenía Ho Chi Minh en Vietnam. Ho Chi Minh o los norvietnamitas combatían en 2 frentes. En el frente regular de combate, en las Fuerzas Armadas convencionales, norvietnamita, comunista, y en el Vietcong. El Vietcong era una guerrilla. Es decir, también era bastante difícil poder, unas fuerzas convencionales como las survietnamitas, combatir al Vietcong, que también era una guerrilla o que se desempeñaba, o que era realmente una guerrilla. Pues. Bueno, entonces la página web, que no tiene nada que ver con el Vietcong, ¿no? No es Vietcong, es Vietcong, el Vietnam comunista. Bueno, entonces, retomando el tema, el asunto son las oportunidades para estudiar, para formarse, para prepararse. Les decía yo ahorita que era mucho más importante la formación. En estos días tuve la oportunidad de reunirme con unos muchachos que salen del bachiller y quisieron conversar conmigo, y para mí fue una reunión sumamente agradable. Entonces, yo les decía que hasta ahorita ellos, en realidad, no habían aprendido nada que les sirviera para poder defenderse en la vida. Si es que encuentran alguna oportunidad en nuestro país de cómo defenderse en la vida. Hoy vamos a analizar también lo que tiene que ver, porque la gente no conoce. Un saludo a Mario Sánchez, ya vamos a hablar, Mario. Tranquilo, hermano, que ya viene el turno de qué es la Asamblea Nacional y para qué sirve eso, con qué se come eso, dónde está eso. Aquí está la bicha que la vamos a jurungar y a curucutear. Me decía esta mañana la señora Dubia, mi suegra, que el presidente había pasado 3 días con la bicha en la mano, pero la abrió. El asunto es que no la abre. ¿Por qué no la abre? Entonces, bueno, aquí está la bicha. Aquí hay que jurungarla, mi hermano. Ahora es cuando es que hay que jurungarla, porque uno tiene que saber por dónde es que le entra el agua al coco, y por eso es que es importante estar en frecuencia con este servidor. Imagen TV los sábados, de 10 a 12 de la mañana. Entonces, bueno, yo les decía a ustedes que uno se pone a ver, igualmente los padres haciendo grandes esfuerzos, porque quieren que sus hijos estudien y porque quieren que lleguen mucho más allá de donde pudieron haber llegado ellos, de donde pudimos haber llegado nosotros. Entonces, bueno, volviendo al tema de las redes sociales, y ya vamos con la juventud, porque la cosa no llega hasta ahí. Ya vamos con el llamado que hizo el Papa a la juventud, a dejar la comodidad, a dejar el sofá, aunque hay muchas casas donde no hay sofá, ni poltrona, ni confidente. Ustedes saben lo que llamábamos aquí en Machique anteriormente un confidente. Tú sabes, Carlos, lo que llamábamos un confidente. ¿Sabes qué es un confidente? No, vale, el confidente. Ahorita hay gente criticándome porque se me fue un balazo, porque esa es otra cosa más. De repente yo hablo cachaco aquí y la cosa suena bien chévere. Y el vale no va de Caracas, ¿no? Va de Los Llanos. De Los Llanos lo llevaron a Caracas y llegó a Los Llanos de Centroamérica. No, chicos, el confidente era el sofá. Ahí era, yo me imagino que puede haber sido por eso. Ahí era donde los novios hacían cebo. ¿Sabe lo que es hacer cebo? Porque ahora no es hacer cebo, hermano. Ahora es hacer cacao, cuchufletas, pollones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el confidente era el sofá donde los novios hacían cebo, casi siempre con la vigilancia de alguien, un chaperón. No, el cebo era, bueno, el cebo era el encontrarse románticamente entre los novios,
con limitaciones, obviamente, porque se trataba de que eran novios. Las limitaciones se llegaban hasta el día del matrimonio. Entonces el confidente era el sofá. Un saludo para mi buen amigo y seguidor de este espacio y amigo mío de verdad, Heriberto Morán. Hay Heriberto y hay Heriberto Morán. Hermano, vaya mis palabras de afecto y de aprecio públicamente, porque yo siento que usted es un hombre que me tiene aprecio, que me tiene a mí una alta estima, y yo se lo retribuyo incluso públicamente. Heriberto Morán, un saludo, hermano. La esposa de él, yo no recuerdo su nombre, pero es hermana de los Romero Barroso, de allá de la carnicería El Níspero, de Felipillo. Un día le dije Felipillo y me dijo, no, déjate cosas, porque yo no me he inscrito en el PSUV. Es triste y es lamentable que haya esa referencia. Y hay gente que a lo mejor se sentirá ofendida con esto, porque de repente para mí es un acto jocoso, y en ese momento yo estaba en las líneas, en la fila, ya incómodo, porque cuando salió Chávez con el invento del PSUV, y se los voy a demostrar porque yo comencé a sentirme incómodo, porque comencé a darme cuenta que ahí las cosas se estaban desviando y andaban buscando para otra parte. Entonces para Heriberto Morán, pero un saludo también para Eli, porque es diferente Eri a Eli, Heriberto Morán, Eri Kumare, un saludo para mi buena amiga y vecina, Eri Kumare, y un saludo para Heriberto Fuenmayor, amigo también, colaborador, y trabajamos juntos, pues. Yo trato de sacar la lagrimita de leche y Heriberto la carretea en el cajón. Él se la lleva atrás del camión, en el camión, se lleva la migajita de leche. Heriberto Fuenmayor, que no es lo mismo que decir Heriberto Morán. Una cosa es Eri y otra cosa es Eli. Un saludo para los dos hermanos, que Dios me los acompañe. Bueno, decía que la esposa de Heriberto Morán era hermana de Felipe. Yo en este momento no recuerdo su nombre, pero quiero también darle un saludo muy cordial, un saludo a todos los pavos, porque esos son pavos también. Aquí hay 2 o 3 cadenas diferentes de pavos. Y ustedes saben que hay pavos, bueno, hay pavo real incluso, ¿verdad? Hay el pavo de consumo, sobre todo los meses de diciembre. Oye, en estos días uno oye hablar del faisán, del pavo real, de todas estas cosas. En estos días yo iba por un camino, escuchen bien lo que me ha pasado. Iba por un camino de tierra y estaba un pavo real en el frente. Entonces yo me paro y le toco la corneta al pavo real para que el pavo real se aparte y poder seguir yo mi camino, ¿no? El animalito se paró por delante de la camioneta y me presentó aquel espectáculo que yo le juro que nunca lo había visto en verdad. Yo no me imaginaba, primero que tiene un sonido muy particular. Entonces, paren bola a lo que les estoy diciendo. El animalito se paró por delante y presentó su espectáculo. Abrió todo con todo su esplendor. ¿Tú has visto eso? La cola, el animalito, un pavo real, un faisán, abrió, no es el mismo, pero ellos son primos. Abrió la cola, la extendió. Oye, qué espectáculo tan maravilloso me ofreció aquel animalito. A mí no me quedó más que, bueno, de esperar ahí, disfrutar de aquello, ver aquello y salí sorprendido, les juro que salí sorprendido. Bueno, entonces, volviendo nuevamente al llamado que el Papa le ha hecho a la juventud, a dejar el sofá, leí aquello y me acordé de Teseus. Atenas está, por eso es que uno tiene que recurrir a las lecciones de la historia. Hay gente que dice que a mí me gusta mucho la historia. A mí no me gusta la historia. A mí lo que me gusta es el conocimiento y obtener de allí aprendizaje. Los griegos desarrollaron ese mito. ¿Por qué desarrollaban esos mitos? Ya van a ver el provecho que le sacaron. Y por eso la semana pasada hablaba de lo que era la cultura. Atenas era dominada por eran ciudades-estados. ¿Y por qué yo hago tanta referencia a los griegos? Porque de ahí es que venimos nosotros. Después vino la parte greco-romana y de ahí es que viene el mundo occidental. Si hubiésemos sido dominados por el mundo oriental, a lo mejor anduviéramos con la cabeza arropada,
que por poco y lo somos. Lo que pasa es que el avance de los turcos otomanos tuvo su limitación. Allí surgieron los mamelucos, la primera fuerza multinacional que se conoció. Hoy día es la ONU. Los mamelucos operaron y se encontraron desde Egipto y le dieron un paro a la expansión que ya era gigantesca por parte de los turcos otomanos. Bueno, y por eso hoy día, igual que si hubiesen dominado los nazis, a lo mejor estuviéramos ahorita parados firmes con un casco liso hablando alemán. Entonces, por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que se cita en la historia en torno a la llegada de los europeos a América. No estoy muy de acuerdo con todo eso que se cita y el día de la resistencia. Ahí no hubo ninguna resistencia indígena. Cuando uno la estudia al detalle y a profundidad, obviamente yo no soy historiador, pero también uno conoce y tiene sus conceptos, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo en eso. Eso es tema de otro costal y de otro día, que en cualquier momento se topa una oportunidad y tan le damos. Entonces vean ustedes, los griegos, los atenienses eran ciudades-estado. Todas las ciudades-estados griegas tienen el nombre de un hijo de Zeus. Zeus, el dios olímpico que se erigió sobre sus hermanos. Pero bueno, esa fue una cita que yo les hice a ustedes entre los titanes y los olímpicos, harina de otro costal también, porque si no se nos va la hora. Y los temas que tenemos son amplios, profundos e interesantes. Hoy también vamos a citar al detalle lo del referéndum, los caminos que nos quedan a ver si por este año llegamos a referéndum revocatorio. Entonces, bueno, vean ustedes este mito que desarrollaron, para ellos eran sus creencias religiosas. Lo mismo que de repente lo que nosotros creemos hoy en términos religiosos, a lo mejor dentro de 1000, 2000 o 3000 años, sean mitos para quienes vivan en ese momento y entonces lo vean como mitos, pues algo así como el caso de la Sayona, la Llorona, etcétera, etcétera. Que tiene mucho que ver con Medellín, por cierto, la Llorona, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Teseo, era hijo de Zeus. Zeus era Egeo era el dios, el rey, era un mortal, era el rey de Atenas. Atenas estaba dominada por Greta. Greta era otra ciudad-estado y como estaba dominada tenía que pagarle tributos en especies, en dinero, en tal. Dentro de esos tributos tenía que darle cada 9 años, también por razones de creencias religiosas, cada 9 años 7 jóvenes varones y 7 jóvenes hembras para ser devoradas en el laberinto que había diseñado. El laberinto estaba en Creta, que había diseñado Dédalus bajo las órdenes del rey Minos. Pero como el rey Minos quiso engañar a Poseidón, uno de los dioses, hermano de Zeus, de los dioses que se rebelaron en contra de sus padres, los titanes, Poseidón era el dios de los mares, y todos los años Creta tenía que sacrificar el mejor toro para Poseidón. Un día el rey de Creta, Minos, quiso jugarle una mala pasada porque no quiso sacrificar el torito, era muy hermoso, y sacrificó uno que no era. Y allí es que viene el cuento de los castigos, te va a castigar para Dios. Eso es una cosa muy lejos, eso anda lejos. Estamos hablando del final de la edad de bronce, y la edad de bronce llega hasta donde aparece la edad del hierro, y la edad de piedra fue sustituida por la edad de bronce. Quiere decir que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque apareció el bronce y el hierro, porque el hierro sustituye al bronce. Allí comienza la edad de hierro y después viene el ciclo del hacha. Y todas estas cosas que quienes a lo mejor me van siguiendo a mí todo este poco de lo que era, yo les voy diciendo. Pero vean esta lección, vean esta escuela que podemos obtener. El rey Minos intentó engañar a Poseidón y Poseidón lo castigó. Su mujer, la reina, era muy hermosa. Entonces Poseidón le envió y ella se enamoró del toro y se vistió de vaca y se disfrazó de vaca y el toro la montó. O sea que allí salen aquello que llamamos los cachos. Por eso es que de ahí viene aquello que de lo que llamamos los cachos. Pero vean ustedes qué culpa podía tener aquella mujer, ninguna. Por eso es que yo digo, esto de los cachos hay que revisarlo bien. Esa mujer no tenía absolutamente ninguna culpa de aquello. Poseidón le envió el poder de Dios, de ese Dios. Ella se disfrazó de vaca, el toro la montó, quedó preñada del toro y de allí vino un monstruo, mitad hombre,
mitad toro, Minotauro. Ese Minotauro, por eso es que para vergüenza del rey Minos, lleva incluso hasta el nombre de él, es prácticamente una relación que hay entre la barbarie y el orden constituido, algo como lo que estamos viviendo en Venezuela más o menos ahorita, el ataque, la agresión a un orden constituido. Y entonces, cuando ya el hijo del rey, Egeo, estuvo en edad de tener que enfrentar y convertirse en un héroe, bueno, fue uno de los 7 que fue, de los 7 varones que fue a cumplir con la cuota de la paga, pues, por el dominio que Creta le tenía. Entonces, ¿qué ocurrió? Y este nombre le va a gustar bastante a Carlos Romero. ¿Qué ocurrió? Se fueron los, pero ya Teseo llevaba la espada y las sandalias de su padre Egeo. Bueno, él fue, cuando ya tuvo edad, ya tuvo grande, ya tal, fue en tributo. Resulta que cuando llegó allá, que lo internaron para que lo devorara el Minotauro, que era mitad ser humano y mitad toro, un monstruo, un verdadero monstruo, y lo internaron en el laberinto, una cosa que no se le encontraba salida por ningún lado. Ariadna, ¿te suena el nombre ese? Ariadna, hija también de Minos, del rey Minos, se ha enamorado de Teseus. Y entonces le dio la ayuda para que él saliera de ahí vivo y destruyera, como en efecto así lo hizo, al Minotauro. Y le dio una cuerda y él se fue caminando con esa cuerda. Allá se enfrentó en combate porque ella le permitió que pasara la espada de su padre, que había llevado de su padre de acá de Atenas. Ella lo ayudó, pues. Y se fue caminando, y total que él se enfrentó en combate, por eso es el gran héroe fundador de los atenienses. Y regresó por esa cuerda, y cuando regresa por esa cuerda, él ya había destruido en combate al Minotauro, y entonces, bueno, regresa, salvó a su compañero, regresa triunfante a Atenas. La desgracia fue que ellos venían celebrando su triunfo, Ariadna se vino con ellos, porque era la promesa que él le había hecho, Teseo le había hecho esa promesa a Ariadna. Entonces Ariadna se viene con ellos, y cuando vienen, el padre le había dicho, Egeo, y ahí está el mar Egeo en el nombre a ese, esto es mito, ¿no? El padre le había dicho que cuando él viniera de regreso, levantara en la embarcación una vela, un trapo grande, que a lo que ejercía presión, la vela es eso, a lo que el aire ejerce presión sobre ese trapo grande, empuja por acción y reacción, tercera ley de Newton, la embarcación. Pero ellos en la celebración a él se le olvidó. Entonces cuando el padre ve las velas negras, desde una roca aquí en Atenas, piensa que su hijo ha salido derrotado y entonces se suicida. Se lanza y se suicida. Vean ustedes, esa era la oportunidad para que el Teseo fuera el gran rey de Atenas. Se suicida en el mar Egeo. Y por supuesto que bueno, el gran héroe regresó entonces con mucho dolor por el suicidio y la muerte de su padre, pero se montó en el coroto. Vean ustedes, de ahí en adelante la juventud ateniense tuvo un ídolo al que adorar, partiendo de ese mito. De allí en adelante la juventud ateniense despertó y ya no fue la vejentud la que salía a darle el frente a los problemas de Atenas, fue la juventud. Unos años más tarde, Atenas se convirtió en el gran poder griego, en la gran potencia griega, partiendo de la fuerza de su juventud. Y su juventud se aferró, así como lo hacemos hoy día quienes creemos en San Benito. Y su juventud se aferró a ese ejemplo griego. ¿Qué ejemplo puede encontrar la juventud nuestra hoy? El aguardiente, la droga, el vallenato. Porque, y no cito el vallenato porque sea malo, porque tal o porque cual. No. Lo cito porque es la referencia más marcada que hay hacia las parrandas y hacia el bochinche. Bueno, porque es el que está de moda, pues. Por eso lo cito. Porque es el que está de moda. Y entonces, bueno, esa es la referencia.
¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer de Venezuela emulando un poco el caso ateniense? Y por eso crearon ese mito los atenienses, para despertar. Y cuando leí la cuestión del Papa, del llamado a la juventud a dejar el sofá y a dejar la comodidad, enseguida se me vino a la mente eso. Porque dije, oye, ahora bien, ubicándonos en la posición de la juventud nuestra, voy a estudiar, voy a esforzarme, voy a salir de abajo, a sacar de abajo a mi familia. Y después que los padres dejan el pelero para que de repente, porque puede ser que tenga una buena oportunidad para ponerse a estudiar y de repente salir bien preparado. ¿Y dónde está el resto de las oportunidades? Hacia allá es que tenemos que estar mirando. Ahora bien, volviendo a la cuestión de que yo me reuní con unos muchachos en estos días que salieron y recibieron el grado de bachiller. Se me ocurrió decirles algo como esto. Hasta el 6º grado, ahí lo único importante de aprender, todo lo demás es un cúmulo de información. Un cúmulo de información. Ahí lo más importante de aprender es a multiplicar, a sumar, a restar, a leer y escribir. Eso es lo más importante. Para todo lo demás es un cúmulo de información. Eso es lo más importante en el orden intelectual, en el aprendizaje. En el bachillerato son 5 años de pura información. Cuando se inicia una carrera ya específica, que pudiendo ser universitaria o técnica, ahí sí va uno a comenzar a aprender lo que después va a aplicar para poder cobrar y vivir de eso. Eso es otra cosa. Pero en el trayecto de esa primaria y de esa secundaria hay algo importantísimo, que yo dudo que de verdad esté este sistema enfocado hacia ahí, que es la formación, principios, valores, modales, porque eso sí va a servir de base sólida para lo que después se va a lograr. ¿Ustedes creen que en mi caso particular, permítanme, Carlos, no te vayas a irme, hermano, ve preparando el micrófono porque ahora te vas a sentar aquí para que le hablemos a la gente de lo de las redes sociales, ¿te parece? Claro, tengo que hablarles a ustedes de lo de las redes sociales, porque yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder gritar. Ahora, en ese proceso del que les estoy citando, viene la parte formativa. Estoy recordando a mi sobrina Minque del Carmen Barrera, a mi sobrina Morela Barrera, a sus hijos, a los hijos de Minque. Quiero saludar a Neiva Iris, mi hermana, a su esposo, convaleciente, bastante convaleciente de salud. Dionisio, a él lo conocen mejor como Johnny Barrera, aunque aquí hay otro Johnny Barrera. Dionisio Barrera, bastante convaleciente de salud, que Dios y la Virgen me lo cuiden, lo protejan. A mis sobrinos, los hijos de Minque, vinieron, estaban en Oriente por razones de enfermedad, fundamentalmente de Johnny, vinieron a la solidaridad, a esa manifestación de afecto que es importante cuando uno está bastante convaleciente de salud, a Sibón, a Jesús Rafael, sus hijos, los hijos de Minque, un saludo cordial, afecto, aprecio, cariño. Bueno, entonces tenemos que ir a una pausa, pero primero quiero cerrar el punto. La primaria y la secundaria en términos de formación, de valores éticos, morales. ¿Ustedes creen que eso exista en medio de nosotros en este momento cuando todo ha ido a parar galopantemente a lo que es el interés político? No es que antes no estuviese politizado el magisterio. ¿Qué de veces le escuché yo sí, porque yo sí estaba ahí. Este servidor sí, si es que no me aceptan el yo en público. Yo sí estaba ahí cuando Chávez decía el carnet para poder trabajar. Lo criticábamos abiertamente. La politización del magisterio, la politización de las Fuerzas Armadas, la politización del gobierno, y que ahora no se lleva hasta la política. Ahí ven ustedes lo que nos está pasando en el Mercosur, porque el gobierno de Venezuela ha querido desde Chávez, porque cuando ingresamos al Mercosur, que quién sabe cuánto costaría eso, era porque había que acabar la Comunidad Andina de Naciones. Ahora estamos en ese tremendo berenjenal, que no les extrañe que de repente
los países miembros del Mercosur decidan expulsar a Venezuela, porque Venezuela quiere convertir ese foro en algo para politizarlo, y muy por el contrario, una plataforma que lo que busca es desenvolverse en el orden económico y no en el orden político. Entonces les decía yo, volviendo al caso de los griegos, que vean ustedes esa escuela y esa lección. ¿Cómo pudiéramos hacer en este momento para poder aplicarla? Yo no estoy muy convencido de que nuestro producto puede que unos sí, otros no, otros más, otros menos, de verdad estén competitivos en el mercado laboral. Ya voy a cerrar, ya vamos a ir a un corte. ¿Saben por qué? No estoy muy seguro. Porque aun cuando puede graduarse la persona de summa cum laude, dice la canción que yo me gradué de summa en dificultad, ¿no? Dice una canción. Ella summa cum laude, yo summa dificultad. Entonces, tendrá verdaderamente la formación integral como para poder enfrentar los retos que nos está deparando y que nos va a deparar el futuro posterior. Vamos a un corte y ya venimos, y ahora es cuando falta Mario Sánchez. Ya vengo, Mario, con la inquietud tuya. Repuesto Mario frente a la agropecuaria. Ya vengo con esa inquietud. Y déjenme ver qué otra inquietud tengo por aquí. Bueno, ya vengo con esa inquietud que es bien importante. Aunque el tema que yo iba a tratar hoy no era este, pero nos fuimos por este camino. Ya venimos con más de En Frecuencia. Vamos a un corte. En Frecuencia TV. Ya venimos. Dale, camarada Víctor.